Estamos estudiando Segunda de Pedro y estamos en una sección en el capítulo 2 que habla de los falsos profetas. El domingo pasado comenzó, hoy día continuamos y continuará. Pero yo quisiéramos un pequeño retroceso y pudiera usted entender por qué Pedro coloca esta sección aquí. Y es porque él anteriormente, él nos dice a nosotros, ustedes, a los elegidos según la presencia de Dios Padre. Nosotros, los elegidos. A los santificados con el Espíritu Santo. A los renacidos por la resurrección de Jesucristo. A los guardados por el poder de Dios mediante la fe, a los que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por la fe, a los que desean como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, a los que desechan toda acción y forma de vida que no honra a Dios, a los que aman y creen en Jesucristo sin haberle visto, a los que se alegran con gozo inefable y glorioso por la salvación recibida, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe preciosa, a los que son diligentes y añaden a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. A los que no son ociosos, sino que llevan fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos es esta carta, para nosotros, hermanos. Todo lo que yo les he anunciado, les he dicho, está en Primera de Pedro y capítulo 1 de Segunda de Pedro. ¿Para qué hablar de las cartas apostólicas de Pablo? Ahí se nos extiende la lista de todos los beneficios que hemos obtenido en Cristo. Y en el comentario a la segunda carta de Pedro, hecho por Samuel Pérez Millo, dice: creyentes poco formados en la palabra serán engañados por estos enemigos de la verdad, divulgando doctrinas de demonios. Con tremenda facilidad despiertan el celo de espiritualidad, haciendo descansar la vida cristiana en formas, experiencias, milagros y asuntos por el estilo que cautivan a los inexpertos y conducen a la ruina espiritual a muchos niños en Cristo. Y debemos reconocer, hermanos, que esta declaración es muy cierta. Dios te ha otorgado todas las herramientas para la vida con un propósito de darle honra y gloria a Él. Él te ha entregado todo lo que necesitas para la vida, para vivir en la piedad, en la santidad. Él te lo ha entregado. Nos ha regalado el Espíritu Santo para vencer toda tentación. No significa que no seremos tentados, pero seremos más que vencedores en Cristo. Dios te ha entregado herramientas, armas espirituales, que hasta el día de hoy, yo te aseguro, muchos cristianos no las usan. Y cuando aparecen estos milagros, estas formas externas de santificación, cuando te dicen que a Jesús ya no le puedes decir Jesús o Cristo, que tienes que decirle Yeshua, que tienes que ponerte un gorrito aquí, que tienes que hacer ciertas fiestas ceremoniales, y tú ves a una persona vestida como un vestimenta de sacerdote y te asombra y te impresiona, o cuando utilizan un lenguaje y te dicen ya no le puedes decir a Dios Dios, tienes que decirle Elohim, porque si no Él no te va a escuchar. Algunos comienzan a escuchar estas cosas y le encuentran sentido, porque está en la Biblia. Pero muchos de estos son niños espirituales
que son llevados por doctrinas de demonios. Y es lo que Pedro quiere evitar, hermano. No te dejes engañar fácilmente. Son pequeñas sutilezas, acompañados de milagros sorprendentes a veces, por obras que se parecen mucho a la piedad y a la santidad, vestimentas, símbolos, un candelabro, la estrella de David, la bandera de Israel. Y muchos cristianos están cayendo en aquello y están mezclando el Evangelio con lo que es el Antiguo Testamento, hermano. Entonces Pedro, viendo todo eso en la época de él, hermano, y lo podemos ver en la época de hoy, lo mismo, no ha cambiado. Se renueva cada cierto año, cada cierto siglo, se renueva. Pero siempre ha sido así, desde el principio, hermano, fue así. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado, esta palabra es aflicción profunda, por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, había un libertinaje sexual, y no solamente sexual, muchos vicios, una conducta descarada y desafiante. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Yo le pregunto, hermano, ¿tú crees lo que acabo de leer? Eso hace la diferencia, hermano, en nuestra manera de vivir. Yo cuando leía el texto, yo pensé y dije, veo a un Dios que no perdona. Veo a un Dios muy veraz. Veo a un Dios que no pasa por alto el pecado. Y como que la gracia está ausente en este relato. No perdonó, castigó, destruyó. Y muchos inconversos se toman de estos textos y nos dicen, ¿se dan cuenta que Dios no es bueno, que es malo? ¿Qué tenían que ver los pobres niños de Sodoma? ¿Por qué murieron los niños pequeños en el diluvio? Y nos muestran a un Dios malvado. Y el cristiano dice, oh, sí, tiene razón. Quizás no he entendido bien la palabra. Antes bien, hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hemos torcido algunos principios bíblicos. Versículo 4, reflexionemos en él, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vemos a Dios actuando, no perdona, los arroja, los entrega y los reserva para un juicio. ¿Y saben quién está entre medio de esos ángeles? ¿Saben quién era su líder o no?
ese león ese que anda por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar y que algunos le tienen miedo y que no lo nombran, está aquí. Él ya fue derrotado. Esa fue su primera gran derrota. Ahora, ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles si Dios es amor? Debemos aprender a conocer primero, hermano, el carácter y los atributos de Dios. Si tú no conoces el carácter de Dios revelado en su palabra, si tú no conoces los atributos de Dios que están en su palabra, vas a considerar muchos actos que están narrados en la Biblia como violentos, como sin amor, como injustos. Aún en nuestras propias vidas, a veces pensamos que Dios no es justo con nosotros. Pensamos que Dios se equivocó porque yo le pedí tal cosa y no me lo dio. Porque oré para que se sanara y no se sanó. Cuando no conocemos el carácter de Dios, cuando no conocemos los atributos de Dios revelados en su palabra, hermano, y andamos según nuestro propio corazón, según nuestros propios criterios que absorbimos desde el día que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, recibimos información, hermano. Todos los días desde pequeño recibimos orgullo, soberbia, vanidad, cariño, amor, tristeza, dibujo animado, historias, cuentos, fábulas, más grandes, series, más grandecitos, telenovelas. Ahora maratones. Recibimos información, hermanos, recibimos información y esta mente va absorbiendo todo y hace una mezcla fenomenal de cómo debe ser Dios. ¿Cuál sería tu trabajo ideal? A los que trabajan, ¿cómo debiera ser el trabajo ideal? ¿Un horario flexible? Sí, seamos honestos. Un horario flexible. Sueldo. Un buen sueldo. Vacaciones. ¿Poder trabajar desde casa? Mejor todavía. Y si tú le preguntas a tu corazón, va a pedir posiblemente desayuno, almuerzo y 11 en la camita. ¿O no? ¿Ah? Son nuestros ideales a veces, hermano, porque giran en base a todo lo que hay en mi corazón, lo que yo he absorbido durante la vida. Y hemos descuidado algo tan grande y tremendo como es el pacto de Dios con sus hijos, hermano. ¿Sabes que Él te entregó un contrato ideal donde no tuviste que poner un peso y Él te da la vida eterna? Donde te da el horario libre a elección si tú quieres hablar de Él en cualquier minuto del día. No estás obligado a hablar todo el día de Cristo, pero tienes que hacerlo. Sabes que Él te alimenta en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Sabes que Él provee para tus remedios? No es el plástico, no es tu horario, no es tu cargo, es la misericordia de Dios. En la mañana cuando te estiras, inhalas el aire, no es porque eres bueno, es porque Él se acuerda que ha hecho un pacto con su Hijo de redención, de darnos vida y vida en abundancia. Y que podemos tener enfermedades crónicas, sí. Y que nos vamos a morir, sí. Y que los negocios pueden ir súper bien y quebrar, sí. Y que se puede incendiar el hogar, sí.
¿Y que la joyita puede chocar? Sí, o me chocan. Pueden ocurrir muchos desastres en la vida del creyente. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Porque Dios sigue siendo igual. ¿Y saben por qué Dios no perdonó a los ángeles? Los ángeles que cayeron conocían a Dios. Lo conocían en plenitud. Participaban de su gloria. Vieron todo el proceso maravilloso de la creación. Ellos, hermanos, tenían una comunión e intimidad con Dios. Y voluntariamente, no fue por ignorancia, no fueron engañados por debilidad. Ellos abrazaron el pecado como una norma de conducta. Es decir, decidieron dar la espalda a Dios. Eso es el pecado. Caminar sin que me importe lo que Dios opina. Eso es pecado. Vivir a mi manera. Andar por mis caminos como yo determino y tomo la Biblia de ciertos textos y digo, aquí dice que Él me ayudará. Y como Él es mi pastor, nada me faltará. Pero estoy en pecado y miento y robo. Pero Él es mi pastor. Necio, necio. Dios no perdonó a los ángeles y piensas que te va a perdonar a ti. Dios jamás, hermano, jamás ha mantenido comunión con el pecado. Dios jamás se deleita en el pecado, en mi pecado. Él nunca se ha deleitado con mis caídas. Él nunca se deleita con mi desobediencia. Él no se deleita en el pecado. Dios rechaza, aborrece, es abominación, es algo hediondo, es como el estiércol. El pecado, hermano. Y muchos que se dicen ser cristianos son esclavos del pecado aún hoy. Y piensan que porque hicieron una oración en el nombre de Jesús y aceptaron a Jesús en su corazón, ya están al otro lado y no cultivan la santidad y no caminan en santidad y no viven en santidad, hermano, y no se niegan a sí mismos y no toman su cruz y no siguen a Jesús, que es lo más relevante. Y tienen un Dios creado a su imagen y semejanza, un Dios que le oran y le contesta, un Dios que le pide algo y se lo da. Mira, yo le pedí un auto nuevo, el Señor me lo dio. Mira, yo le pedí esto y me lo dio. Y son felices aquí, son tan felices que no quieren saber nada del reino de los cielos. Hermano, no niego que hay personas en este planeta que tienen una relación maravillosa con Dios y que el Señor les provee de todo. Lo creo, hermano. El Señor me ha provisto y nos ha provisto a muchos maravillosamente y sorprendentemente. Pero, hermano, siempre ha significado en mi vida negarme al pecado. Siempre es así. Y cuando he caído me he tenido que arrepentir de mi pecado. No puedo estar en pecado, no puedo mantenerme enojado por mucho tiempo, hermano. Yo soy muy fácil para pedir perdón. Porque he entendido algo, hermano, que Dios desea comunión conmigo y mi pecado siempre es el que hace un obstáculo entre Dios y mi vida. Todos estos seres celestiales iniciados por Satanás saben su fin. Le invito a que vaya a Ezequiel 28:12. Esta es una profecía de Ezequiel al rey Tiro. Pero entre ellas podemos ver un relato que quizás a algunos les va a sorprender, quizás nunca lo habían leído, quizás no sabían que Ezequiel estaba en la Biblia, pero sí, está en la Biblia. Es un profeta mayor. Ezequiel 28.
Versículos 2 al 16. En su casa puede leerlo completo si quiere, hermano. O puede leer todo el libro, estúdielo, es maravilloso. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Y mira lo que le dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas estas son piedras preciosas. Yo sé que no tenemos idea algunos, pero tienen mucho valor, hermano. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Se dan cuenta de la relación que tenía con Dios? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta qué? Se halló en ti maldad. Versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dios no perdonó a Satanás. Dios no perdonó a los ángeles que le siguieron, porque ellos, conociendo la verdad y viviendo en plena comunión con Dios, optan por rechazar su voluntad. Y si Él era perfecto, y si Él era el sello de la hermosura, era el querubín grande y protector, hermano. Era el brazo derecho de Dios. Hasta que se halló maldad en Él. Y Satanás sabe que Él no tiene perdón. Por eso que nos quiere llevar a todos al infierno. Él sabe que no tiene perdón. Si buscamos en tu vida, ¿encontraremos maldad? Si buscamos en tu vida, ¿encontraremos pecado? Y la respuesta es sí. Pero gracias damos al Padre porque Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, que nos limpia de todos nuestros pecados y nos permite acercarnos a Dios confiadamente en arrepentimiento y alcanzar de Él misericordia. Dios no es malo, hermano. Dios no es malo. Él sigue siendo amor, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo misericordioso. Versículo 5. Nuevamente vemos a Dios y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, ahora no es los ángeles. Este relato, hermanos, que hace Pedro, tú lo puedes ver ampliamente en Génesis, desde el capítulo 6 al capítulo 11. Ahí está toda la historia. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Murieron todos, hermano.
niños, animales, jóvenes, ancianos. Se estaban casando, estaban en fiesta, en la graduación, iban a hacer un paseo de fin de año. Tenían todo programado y le cancelaron la visa, hermano. Mira lo que dice Génesis 6:22 dice. Y voy a dar varias citas, pero para que vayamos entendiendo por qué. Primero en Génesis 6, la primera declaración es, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. Y su corazón es de continuo al mal. Sin embargo, vio a un hombre llamado Noé. Y en Génesis 6:22 se dice algo, así, es un texto súper cortito, dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No dice más. En el capítulo 6 no dice nada más de Noé. Es decir, Noé escuchó las instrucciones y Noé obedeció. Génesis 7:5 ahora. Continúa en el capítulo 7 y se resalta nuevamente esto. E hizo Noé conforme a todo lo que le pareció correcto. No dice así. Lo hizo todo conforme a lo que le mandó Dios. ¿Te das cuenta? 2 capítulos, 2 características. Después que pasó el diluvio, Génesis 8, cuando Noé sale del arca. Génesis 8:20. Y dice, y edificó Noé su casa porque había perdido todo. Necesitaba un hogar donde vivir. Pero vemos el corazón de Noé. Lo primero que edifica Noé es un altar para el sacrificio. Debo cultivar mi relación con Dios después de la prueba. Si salí victorioso es porque Dios me permitió entrar en el arca. Capítulo 9, versículo 29. Aquí concluye, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué sentido tiene haber pasado por el diluvio, vivir tantos años y después morir? ¿Por qué no se lo llevó al cielo el Señor? Hermanos, yo te hago una pregunta. Si tú hubieras sido Noé, ponte en el lugar de Noé, y se revela la voz de Dios a tu vida, y te dice, construye un arca, y estas son las medidas. No sé construir, Señor. Yo le hubiera dicho a ti, no sé construir. Tengo problemas aquí en mi ciática, no puedo hacer mucha fuerza. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos comenzado a hacer un arca sobre tierra firme cuando nunca había llovido? Hebreos 11:7. Acompáñame a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7.
Vamos a darle tiempo ahí a nuestro hermano que encuentre Hebreo 11:7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Vamos haciendo los paralelos. Advertencia de cosas que no se veían. Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa conducta, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo va la construcción de tu arca, hermano? ¿Cómo va la construcción de tu altar, hermano? ¿Cómo va? Hemos sido advertidos de cosas que aún no se ven. ¿Cristo volverá en las nubes? ¿O alguien lo vio? No. Es una advertencia de lo que viene. Vendrán la gran tribulación, hermano. Vendrá el rapto, el milenio, vendrá el fuego del cielo, vendrán ángeles, vendrán los dos testigos, vendrán muchas cosas terribles que la Biblia nos revela que van a ocurrir. ¿Cómo está tu arca? No, así todavía no. ¿Para qué ponerle mano a la santidad? ¿Para qué construir en amor? ¿Para qué edificar mi casa? ¿Para qué exhortar a mis hijos si son tan pequeñitos? Son unos angelitos tan lindos que no necesitan, todavía no entienden la palabra de Dios. Tienen que recibir el evangelio, si no se van a ir al infierno, hermano. Si no inviertes tiempo en tus hijos cuando son pequeños, antes de los 5 años, los perdiste, hermano. Los perdiste. Y de ahí hay una segunda esperanza entre los 5 y los 12. Para conductas, hábitos, moralidad. Para lo práctico. Pero si nosotros los padres no somos ejemplo de una vida en santidad, si nosotros los padres no somos ejemplo de una vida que conozca la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios, nuestras generaciones se van a perder, hermano. Nuestros hijos, nuestras descendencias van a ir al infierno, y no porque no hayan sido advertidos, no porque nadie les dijo. Es porque yo, conociendo la verdad, no me santifico, no me guardo para Dios, no medito en su palabra, no cultivo una relación con Dios viva y eficaz, sino que quiero vivir el evangelio a mi manera, hermano. Quiero hacer lo que me place en mi corazón. Hoy día tengo ánimo de leer la Biblia. No, hoy día no tengo ánimo. El evangelio es disciplina. Toma tu cruz, sígueme. Niégate a ti mismo. El evangelio no es motivacional. No necesitas que te estén golpeando la espalda y decir, ánimo, hermano. Bueno, lo hacemos, ánimo, hermano, pero no lo necesitas. ¿Por qué? Porque Dios ya te entregó todas las herramientas para que vivas una vida piadosa, lleno del poder del Espíritu Santo. Eres más que vencedor en Cristo, hermano. Escúchalo, vívelo, siéntelo. Eres más que vencedor en Cristo. Y no le tengas temor a Satanás. Él está reservado para ser juzgado. Puedes ir hasta el infierno, hasta las puertas del infierno, y anunciar el reino de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Puedes llevar cautivo todo pensamiento de altivez que se levanta contra el nombre de Cristo. Pero, hermano, si no eres capaz de reflexionar 1 hora, media hora, 10 minutos en su palabra todos los días, es como querer ser campeón y entrenar un día al mes. Por eso yo te pregunto, amado, con todo mi corazón,
¿Qué has hecho con las advertencias que están en su palabra para cultivar una relación con Dios, para edificar un altar en tu hogar? ¿Qué has hecho con esa advertencia? ¿Lo haces? ¿O no te quieres enemistar con nadie? ¿O no quieres que las personas te empiecen a rechazar? No, ya se puso canuto, loco, ya va a hablar de Cristo, ya va a pedir palabra y quiere un tiempo para hablar de Cristo. Y no, ya me tiene aburrido de ese tema. ¿Qué harás con la advertencia? ¿Vas a construir un arca o no? Para salvar a tu familia, para decirle a tus amigos, ven, yo encontré vida, tengo salvación en Cristo, disfruto de un gozo y una paz inefable, quiero que tú también la tengas. ¿Se los dices a tus amigos? ¿Qué haces con las advertencias que están en la Biblia? ¿Tu vida refleja lo que crees? Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Nuevamente vemos a Dios actuando con severidad, intransigencia. Esto está en Génesis, hermano. Toda esta historia está en Génesis, capítulo 14 al capítulo 19. ¿Y sabes qué podemos opinar sobre Sodoma y Gomorra y decir, sí, eran ciudades muy malas, muy malas, muy malas? Pero me asombra a mí, hermano, en el relato, en Génesis 18, hay una historia de intercesión muy hermosa, del amigo de Dios, de Abraham. Porque Dios va a visitar a Abraham, comparte unos alimentos, y Dios dice, guardaré lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra sin contarle a mi amigo Abraham. Y no. Le contó a Abraham, a su amigo, le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Vamos a destruir Sodoma y Gomorra, porque la maldad ya llegó a mi presencia, ya ha pasado el límite. No hay caso con Sodoma y Gomorra, no hay caso. ¿Sabes lo que dijo Abraham? Y la declaración que le dice Abraham a Dios, le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Wow. Es decir, Dios dice voy a destruir. Y un hombre amigo de Dios le dice, pero va a destruir dos ciudades y puede haber un justo ahí, un grupo de personas que te aman, que andan en tus caminos. Yo vi una iglesia por ahí, está siempre cerrada, pero hay una iglesia. Y Abraham se acuerda de su sobrino, de Lot. Mi sobrino Lot. Y comienza una conversación. Yo lo llamo como negociación, aunque uno no tenía nada que ofrecer, tal cual nosotros. Y Abraham le dice a Dios, quizás en las dos ciudades hay 50. 2 ciudades. ¿Cómo nos van a ver 50? Y Dios le dice, le respondió Jehová, si hallare 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Pero no le dijo a Abraham, tienes razón, hay 50. Si encontrare 50. Entonces Abraham dijo, no me dijo que no le iba a destruir. Dios, amigo mío, le dice, ¿y si hubieran 45 y no 50? Respondió nuevamente Dios, no la destruiré si hallare allí 45. Amigo mío, ¿y si hubieran 40? No lo haré por amor a los 40. ¿Y si 30 solamente? La respuesta de Dios sigue siendo lo mismo. No lo haré si hallare allí 30. Y Abraham le dice, bueno, he llegado hasta 30, de 50 bajé a 30, pero ¿y si hay 20? No 50, 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Ese es el carácter de Dios, hermano. ¿Ves cómo la gracia y la misericordia de Dios responde a las peticiones de su amigo? Y Abraham en última instancia dice, he llegado hasta este punto, ya no tengo vuelta atrás. Y le dice, Señor, si hubieran 10, solamente 10. No la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Y sabemos el final, pues, hermano. Si no lo has leído, no habían 10. ¿Cuántos habían? Es debatible, ese uno. Es debatible. Porque toda nuestra justicia, hermanos, son trapos de inmundicia delante de Dios. Y si Dios dijera, y lo dijo, en Apocalipsis está, voy a destruir Melipilla. Lo dice Melipilla. Dice, voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, y ahí está Melipilla. Pero por amor a 50 justos. Yo le diría, no, Señor, nosotros somos 70 y algo, por 70 y algo. ¿A cuánto empezaríamos a bajar, a bajar, a bajar? ¿A cuánto llegaríamos? Te invito a Ezequiel 16. De Sodoma y Gomorra no solamente habla el libro de Génesis, habla Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías, si es que no lo sabía. Todos ellos hablan de Sodoma y de Gomorra. Es más, aquí en Ezequiel, si tú lees el capítulo 16 completo, te vas a dar cuenta que es una profecía para Israel, donde Dios compara a Israel con Sodoma. Y Ezequiel 16, 49 y 50 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, le está diciendo a Israel. Esto era lo que había en Sodoma, hermano. Soberbia, saciedad de pan o gula y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No había misericordia en ellos, no había hospitalidad. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, todo tipo de desorden sexual. Y cuando lo vi, las quité. Así, hermano. Frente a esta advertencia, yo te pregunto,
¿Aún quieres vivir impíamente? Sabiendo que las advertencias de Dios te lo están diciendo, no vivas impíamente. Comienza a vivir de acuerdo a mis principios. Versículos 7 al 9 de 2 de Pedro 2. Versículos 7 y 9 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí vemos a Lot, hermano, el sobrino de Abraham, un hombre que disfrutó la bendición de Dios, que fue próspero, fue tan próspero que se fue a vivir a Sodoma, a las llanuras cercanas a Sodoma, y después terminó viviendo en aquella ciudad. Hermano, a veces las ciudades, hoy día podemos decir, ¿qué ciudad es segura? ¿Qué ciudad puede garantizar seguridad? Me voy a ir a vivir a Melipilla, los de Melipilla se van a vivir para los campos, y los del campo se van a vivir para el sur, y así. Los de la costa se van a vivir para allá, los del sur se vienen a vivir para el norte, los del norte se vienen a vivir para el sur. Todo el mundo está buscando paz y seguridad. Pero la pregunta que debemos hacernos, hermano, ¿cuántos de nosotros realmente nos aflige lo que está sucediendo en esta comuna, en mi barrio? Un niño de 15 años de 17 años, murió aquí en la plaza, hermano. Debemos orar por esta ciudad, hermano. Debemos predicar de Cristo. Debemos hablar de Cristo. Háblale a Cristo de tus clientes. Háblale a Cristo de tus amigos. Háblales. Invítales a congregarse. Discipúlalos si te escucharon. Pero no te quedes quieto. No te quedes como Lot. No te quedes solamente afligiendo tu alma y lamentándote y no dar testimonio de Cristo. Noé, por su parte, lo anunció a través de su vida, el Evangelio, y solo 8 se salvaron. Lot, lo mismo, seguidor de Dios, creyente en Dios, solo él y sus 2 hijas se salvaron. Y la conducta de sus hijas, sin temor de Dios. Hermanos, si nos abruma, si pensamos y nos angustia ver la realidad que está ocurriendo en nuestro país, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Debemos echar a los extranjeros. ¿No? Debemos cambiar al presidente. ¿Discutible? Hermano, esto no pasa por política, esto no pasa por instancias educacionales, que el profesor no le enseña correctamente a mi hijo. Nosotros, hermanos, debemos ser padres y madres que muestren a Cristo a sus hijos. Si nuestros hijos me aman a mí y no aman a Cristo, fracasé en mi ministerio como padre. Fracasé. Pero siempre hay esperanza, hermano. Y Dios siempre está dispuesto a extender su mano para salvar. Por eso no nos callemos, no nos guardemos esto maravilloso del Evangelio, hermano. Sabes que son grandísimas promesas, maravillosas promesas que el Señor nos ha dado para vivir de acuerdo a su voluntad.
Sus palabras no son gravosas. A mí me sorprende cómo personas adultas, hermanos, se gradúan de la universidad con 70, con 80, con 90 años, son capaces de graduarse y sacar una carrera universitaria. Y tú le dices a una hermana en la iglesia que estudie la palabra de Dios y la respuesta es, no se me queda nada. Y puede ser verdad, hermano. Pero nos olvidamos que esta madurez espiritual, que esta vida nueva, no es un accionar en la carne, es el obrar del Espíritu Santo a través de su palabra, rompiendo todas mis conductas, todos mis pensamientos, todo lo que yo tengo acá guardado, todas esas tradiciones religiosas, todos esos análisis que tienes de lo que es bueno, lo que es malo, aquí, allá. Hermanos, solamente el Espíritu Santo puede quebrantar aquello. Y mientras nuestra mente no sea transformada, jamás, hermanos, jamás podremos ver a Jesucristo como lo que es, un Rey de Reyes que gobierna sobre todo, que está a la diestra de Dios, y que yo esté vivo o muerto, o que venga un ángel del cielo, o que caiga fuego, o que lleguen platillos voladores, o que salga gente del mar. Hermano, cualquier cosa extraordinaria no nos puede separar del amor de Cristo. Pero a veces un leve viento y ya le prendimos velita a todos los santos por si acaso. Hermano, esta carta que Pedro escribió, se lo escribió a personas que estaban rodeados de corrupción. Y no es extraño, hoy día ocurre lo mismo. Eran personas entregadas al sistema de pecado de Satanás, tal cual ocurre hoy día, hermano. Tal cual ocurre el día. ¿O piensas que la televisión va a ayudarte en tu desarrollo personal? ¿O piensas que una serie coreana te va a entregar valores más elevados que la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo, cuántas series has visto en tu vida y mira cómo estás, pobre, andrajoso, desnudo delante de la presencia de Dios? Y tú dices, no, yo soy rico, me he enriquecido, tengo mucho. Y el Señor está afuera en la puerta y te dice, ¿alguien puede abrir la puerta para entrar y cenar conmigo? Y puede que sea rico, puede que tenga una tarjeta de diamante, puede que tengas los más grandes beneficios aquí en la tierra, hermano. Pero si no tienes a Cristo, vas a conocer a Satanás de cerca y vas a pasar la eternidad con él. Las advertencias de Dios en su palabra no son para que nos vayamos al infierno, hermano. Las advertencias de Dios en su palabra es para que recapacitemos, para que reflexionemos, decir, ¿hay algo malo en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Orar al Señor. No, hermano, no. Ya oraste, toda tu vida estás orando por el mismo pecado. ¿No te cansa orar por el mismo pecado? Lo que necesitas hacer es introducirte en la palabra, gastar horas y horas y horas y confiar que el Espíritu Santo va a transformar tu mente. Hermanos, si nuestra mente es pecaminosa, nuestro corazón es de continuo al mal, no somos mejores que Sodoma, no somos mejores que las personas de la época de Noé, no somos mejores, por favor entiéndelo. Por eso es que Dios envía a Jesucristo el único, hermano, el único que cumplió la ley y superó la ley. Todos nosotros tropezamos en la ley, hermano. Todos nosotros tropezamos en la ley, no podemos cumplirla. Él la cumplió y la superó. Por eso Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble
toda rodilla de los que están allá, los que están acá y los que están allá. ¿Te has arrodillado últimamente meditando en su palabra? ¿O solamente te arrodillas cuando se te cae el celular? Y es terrible, ¿cierto? Hermanos, concluyo con Apocalipsis 20. Le invito a Apocalipsis 20, 11, 15. Apocalipsis es el último libro, así que ahí se lo vamos a encontrar más fácil. Usted se va al índice atrás, a la concordancia, antes de la concordancia. Antes de los mapas, qué leer en la Biblia. Algunos traen recomendaciones, cómo leer la Biblia, un diccionario. Antes de eso, Apocalipsis 20, 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, todos se espantan de Jesucristo. Todos tienen temor de Jesucristo. El cielo y la tierra no encontró lugar para presentarse delante de Dios. Mira lo que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, pon atención, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí hay una advertencia. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremenda advertencia, hermano. Así que si no ha firmado el libro de membresía, no, hermano, el libro de la vida es haber nacido de nuevo. Cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo está en este libro de la vida. Ahora, ¿cómo sabes que has nacido de nuevo? Porque amas a Cristo, porque amas su palabra. No porque vengas a la iglesia, no porque entregue una ofrenda o tu diezmo, no. Porque amas a Cristo y amas su palabra. Son dos cosas esenciales. ¿Sabes por qué lo otro? Porque me amas a mí. A pesar de mí, me amas. Esas son las marcas de un verdadero hijo de Dios. Ama a su prójimo y ama a Dios. Así que te aliento. ¿Qué harás? Y la última pregunta: ¿estás preparado para lo que viene? Yo esperaba un sí, ¡hurra! Voy a tener que hacer Génesis de nuevo, hermano.
¿Estás preparado para lo que viene? Ya, mejoró. Hermano, sí estoy preparado para lo que viene porque no depende de mí. Es porque estoy en Cristo. Es porque estamos en Cristo. Romanos 8, por favor. Me dejó inquieto esa respuesta. Romanos 8. Ese silencio me dejó... ¿ah? Hay que aclararlo. Romanos 8. Leámoslo juntos. 8:1. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ustedes lo dijeron, no yo, ¿eh? Ustedes lo dijeron. Yo no dije. Yo me quedé con la primera parte nomás. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en el mismo capítulo dice en el versículo 16, mira, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No le tenemos miedo al futuro, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, somos advertidos, no te dejes engañar por falsos maestros que te quieren asustar sobre el Apocalipsis y un montón de cosas. Van a surgir películas, vienen películas en la cartelera y muchos cristianos van a ir a ver posiblemente y les va a afectar y decir, no, si hay una posibilidad de salvación, podemos salvarnos, podemos hacer esto, podemos pelear contra el enemigo. Gástate en la palabra, por favor. Yo te ruego, la mejor inversión en tu vida, para tu esposa, para tus hijos, es que te gastes en la palabra. Le hablo a los esposos. Y a su vez a las esposas que asisten y no tienen a su esposo en la congregación, gástate en la palabra. Es la mejor inversión que puedes hacer. Y ellos recibirán la palabra de otra forma, hermano, porque la verán en acción en ti. Y nunca te canses de orar por aquellos que no son cristianos. Si tus hijos no son cristianos y están lejos de Dios, no dejes de orar. Sigue amándoles. Por favor, sigue amándoles, cuidándoles. En lo que puedas tú ayudarle, ayúdalo. Muestra el amor de Cristo para con ellos. No los deseches. Ya no, si mi hijo ya lo perdí, que se vaya de mi casa porque es una carga nomás. Tenga misericordia, porque Dios nunca va a echarnos de su lado, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces, todo lo que hiciste y todo lo que harás en Cristo Jesús a favor nuestro. Damos a ti toda gloria, oh Jesús. Damos a ti, oh Dios mío, toda honra y alabanza por la maravillosa y perfecta obra de Cristo a favor nuestro, Señor. Ayúdanos a estar advertidos respecto de toda la maldad que ocurre, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, y estar siempre, Señor, vigilante en oración, sabiendo que tú eres soberano sobre todo, que nada se escapa de tu mano, nada, absolutamente nada, Señor, y que todo cuanto ocurre es porque tú en tu gracia y misericordia lo permites. Ayúdanos para que cada día podamos crecer en tu palabra, acercarnos a tu palabra
esforzarnos, Señor, que si nos cuesta lo hagamos el doble y así disciplinar esta carne para que tu Espíritu Santo nos transforme cada día a la imagen de Cristo. Padre, todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.